Desde hace ya bastante tiempo, el manga de One Punch Man ha cambiado mucho con respecto a lo que fue en sus inicios. Lo que comenzó como una parodia a los clichés más repetidos del shonen, poco a poco fue transformándose en precisamente eso, un shonen más. La esencia que definía a la obra original parece haber desaparecido. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender por qué tantos fans sienten que One Punch Man ya no es lo que era, hay que recordar cómo empezó todo. En el año 2009, One Punch Man nació como un webcómic creado por One, un autor que no necesitaba un dibujo perfecto para contar una historia. La premisa de One Punch Man era simple: un héroe tan fuerte que derrota a todos sus enemigos con un solo golpe, y es por eso mismo que está completamente aburrido. Esa idea no solo rompía con los esquemas típicos del protagonista de shonen, que lucha, entrena y sufre para volverse más fuerte, sino que se burlaba abiertamente de todo eso. Saitama no tenía un objetivo heroico, ni un trauma que lo impulsara, ni un rival que lo motivara. Era un tipo calvo en busca de una pelea que por fin le hiciera sentir algo. En ese contraste estaba la genialidad del webcómic. Mostraba lo absurdo del género sin dejar de ser entretenido. Mientras otros mangas se esfuerzan por generar atención en los combates, en One Punch Man lo destruían todo en segundos, quitándole la epicidad a las peleas. Y eso era lo que hacía única a la obra: su tono irreverente, el humor que manejaba y la capacidad de terminar todo con algo inesperado. Pero todo eso comenzó a cambiar con el tiempo. En el año 2012, Yusuke Murata se unió a One para relanzar la historia como un manga profesional. Al principio, el manga seguía casi al pie de la letra lo que ya habíamos visto en el webcómic. De hecho, muchas escenas eran prácticamente una copia exacta, solo que con un nivel de dibujo tan impresionante que elevaba por completo la experiencia de los lectores. Pero además de mejorar visualmente la historia, el manga también se tomaba ciertas libertades. Se añadieron nuevas escenas, se expandieron diálogos y se les dio más profundidad a algunos personajes. Todo esto se hacía únicamente para enriquecer la narrativa, pero sin alterar su esencia. Y durante un buen tiempo funcionó. El equilibrio entre la sátira y la espectacularidad se mantenía. El manga no solo era fiel a la historia original, sino que incluso lo mejoraba en muchos aspectos. Pero poco a poco ese equilibrio se fue rompiendo. Luego de los primeros 7 volúmenes, los cuales, cabe aclarar, fueron increíbles, vendría uno de los arcos más esperados por los fans. Me refiero al arco de Garou. Al inicio todo iba bien, ya que nuevamente el manga se mantenía fiel al material original, pero luego del capítulo 70 del manga todo cambió, ya que a partir de ahí fueron añadiendo contenido nuevo, como lo es el torneo de la superlucha, donde se introdujo a Suiryu, un personaje que en el webcómic aparece hasta mucho más adelante. Este tipo de decisiones de introducir a personajes de forma anticipada o forzada se volvió una práctica habitual en el manga, pero de eso hablaremos más adelante. Continuando con el tema, no solo se agregó el torneo de la superlucha, sino que también se creó un conflicto directo entre la asociación de héroes y la asociación de monstruos. Este enfrentamiento sirvió como excusa para extender la historia con una secuencia casi interrumpida de combates. El objetivo de esto, quizás mantener enganchada a la audiencia, especialmente a quienes no conocen el webcómic. Otro cambio importante fue la inclusión de un personaje completamente nuevo, Lord Orochi, un monstruo que no existe en el webcómic, pero que en el manga fue presentado como el rostro principal de la asociación de monstruos. Su existencia tiene un propósito claro: darle al manga un villano central que se ve amenazante y eventualmente servir como un puente para introducir el concepto de Dios, pero ya llegaremos a ese punto. Lo importante aquí es que todas estas adiciones, si bien aportaban espectacularidad a la trama, ya que teníamos combates cada 2×3, estos cambios que se hicieron terminarían por desviar la atención del foco principal, que en este caso era Garou, un personaje que tenía un desarrollo increíble en el webcómic, con un conflicto interno profundo y una visión sobre los héroes, pero que en el manga fue lamentablemente perdiendo protagonismo, atrapado entre los nuevos personajes, peleas extendidas y una narrativa que cada vez se alejaba más del mensaje original. A continuación te explico por qué digo que Garou fue un personaje desperdiciado. El problema del manga con respecto a Garou fue que le cambiaron la personalidad y nos lo venden más como una niñera para Tereo, ya que siempre se la pasa protegiéndolo, lo cual, mira,
no está mal. Imagino que lo hicieron para que conectáramos más con el personaje. El problema con esto es que le resta mucho a su desarrollo. En el webcómic esto no sucede, porque One mantiene la esencia de este personaje en todo momento. Él lo presenta como alguien engreído, que no le interesa relacionarse con nadie y que se mantiene fiel a sus ideales, a diferencia del manga, ya que toma decisiones que hacen cuestionarnos y le restan credibilidad a lo que está defendiendo. Veamos el siguiente ejemplo. En el momento donde los ejecutivos y los héroes tienen su enfrentamiento, Garou ayuda a derrotarlos, haciendo que lo veamos más como un héroe que como un monstruo, y lo hizo en más de una ocasión, ya que en cierto punto de la historia aparece un 100 pies gigantesco. Este enemigo amenaza con destruir un helicóptero en donde se encuentra Tareo y otras personas más. Garou une fuerzas con Metal Bat, un héroe de clase S, para poder detener a esta nueva amenaza y salvar a Tareo. Aquí nos vuelven a recalcar que Garou, pese a que tiene la apariencia de un monstruo, sigue sin serlo, y nuevamente estas acciones lo hacen ver más como un héroe. El webcómic lo hace mejor en este aspecto. Desde el momento en que llega Garou al campo de batalla, podemos ver a un verdadero monstruo. Ataca y humilla de manera increíble tanto a monstruos como héroes por igual. Él viene con un objetivo claro, el cual es sumergir a todos en la desesperación y hacerles sentir el miedo que no sentían desde hace tiempo. Él no llega al campo de batalla a ayudar a los héroes, como lo hace en el manga. Aquí él viene a demostrarles a todos que se ha convertido en un verdadero monstruo, y para muestra de ello les dice a los héroes lo siguiente: voy a matar a ese niño. El objetivo de todo esto es que los héroes lo detengan, porque según la idea que él tiene de los héroes es que siempre deben de proteger a otros sin importar la amenaza. Pero justo en el último momento aparece Saitama, cruzan un par de palabras y luego tenemos el enfrentamiento entre estos dos, el cual nos deja con varios momentos llenos de acción, y ambos nos dan una pequeña demostración de su poder. A pesar de que Garou intenta derrotar a Saitama usando la fuerza, este al final, como era de esperarse, no lo consigue y termina rindiéndose. Él pierde porque sabe que nunca le podrá ganar en fuerza y tampoco usando las palabras. El objetivo que tiene no se puede cumplir mientras Saitama exista. Este último le dice a Garou que lo que él buscaba era ser un héroe, pero que optó por el camino fácil y se convirtió en un monstruo para poder llevar a cabo su objetivo de traer paz al mundo. Así termina la versión del webcómic. El manga hizo el desarrollo de Garou a un lado, solo para darnos combates llenos de acción y paneles increíbles. La pelea de Saitama contra Garou fue llevada a otro nivel en el manga, gracias a la intervención de la entidad llamada Dios, pero de esto hablaremos más adelante. Recuerden que al inicio del video mencionamos algo acerca de Lord Orochi y la conexión que tendría con este ser, pues en el manga lo presentaron antes de tiempo, y por si es que no lo sabías, este personaje llamado Dios en el webcómic no tiene tanta relevancia en este arco. Es más, ni siquiera se ha revelado información importante acerca de él. Pero entonces, ¿por qué forzaron su aparición en el manga? Esto quizás se deba a un fan manga que se publicó allá por el año 2020, en donde teníamos un enfrentamiento entre Saitama y Dios, el cual llamó bastante la atención por el arte que tenía y por lo exagerado que estuvo la pelea entre estos dos. Es por eso que este fan manga consiguió tener bastante popularidad. Ese debió ser el motivo por el que introdujeron a Dios antes de tiempo, ya que pensaron que eso era lo que los fans querían ver en el manga oficial, lo cual comienza a tener sentido, ya que la pelea de Saitama contra Lord Orochi fue redibujada. En la primera versión, Orochi es derrotado con facilidad, y eso era todo. En cambio, en la segunda versión, se le dio un nuevo propósito a su existencia. El rey de los monstruos fue la excusa perfecta para introducir a esta entidad tan misteriosa. Es gracias a esto que varios personajes consiguieron elevar su nivel de amenaza, como lo es el caso de Tatsumaki contra Saikorochi, la cual fue todo un espectáculo visualmente hablando, y sirvió para aumentar las escalas de poder vistas en One Punch Man, y a su vez el hype entre la audiencia, factor del cual pasaremos a hablar. Este quizás es uno de los motivos de por qué el manga cambió tanto y comenzó a exagerar las peleas, ya que las personas empezaron a tener altas expectativas para lo que verían en un futuro en el manga, aunque esto tendría algunos problemas si no se llegaba a manejar bien. Por ponerles un ejemplo, tenemos la pelea de Phoenix Man contra Niño Emperador, en la cual al monstruo lo hicieron muy poderoso y Yosuke Murata tuvo que redibujar ese enfrentamiento por lo exagerado que lo hicieron. En el webcómic todos estos combates
anteriores no llegan a ese nivel. De hecho, la pelea entre Phoenix Man y el Niño Emperador es bastante corta y no tiene ese grado de epicidad. El manga tomaba una pelea que en el webcómic era algo sencillo, por decirlo así, y lo transformaba en un combate lleno de acción y que visualmente se veía increíble. Es por eso que en el enfrentamiento entre los héroes y los ejecutivos tuvimos peleas tan exageradas, en donde lo único que importaba ya era traer un enemigo más poderoso que el anterior y que a su vez superara las escalas de poder si es que se podía, para que a la hora de que un héroe los derrotara, este tenga más méritos por haber eliminado una amenaza de ese nivel. Esto obviamente causaba la emoción entre los lectores y por ende provocaba que estuvieran al tanto de los próximos capítulos, y el enfrentamiento de Saitama contra Garou obviamente no iba a ser la excepción, ya que era un combate que los fans estaban esperando desde hace bastante tiempo. Esta pelea fue exagerada y a lo grande, porque tuvimos una pelea que sirvió para introducir a Blast, el héroe clase S rango 1. Cabe aclarar que no tenemos mucha información de este personaje en el webcómic, ya que ha aparecido pocas veces y hasta ahora sigue siendo un tipo misterioso. En el manga nos mostraron un poco de sus técnicas y habilidades cuando enfrentó a Garou. En esta pelea también tuvo participación la entidad llamada Dios. Este último personaje fue el responsable de llevar a una escala mayor el combate de Saitama y Garou, en donde gracias a esto se nos mostraron técnicas sumamente poderosas como un ataque de rayos gamma o golpes de fisión nuclear, cosas que solo elevaban las expectativas de la audiencia para los siguientes capítulos. La pelea que empezó en la Tierra terminó por llegar hasta una de las lunas de Júpiter, en donde ambos demostraron sus técnicas más poderosas. Esto claramente ocasionó el hype en las personas, pero a su vez también causó inconformidades, ya que se dejó de lado la historia de Garou y en su lugar tuvimos un combate que solo sirvió para elevar nuevamente las escalas de poder en One Punch Man, y así fue como el manga arruinó a uno de los mejores personajes que One nos pudo ofrecer. A Garou no le dieron el desarrollo que se merecía, y si lo tuvo se perdió, ya que todo se solucionó de una manera bastante sencilla, que fue regresando en el tiempo y haciendo como si nada hubiera pasado. En el webcómic este arco es llevado de mejor manera, y a pesar de no tener la calidad del dibujo a la que muchos están acostumbrados, One consigue entregarnos una buena historia. A muchos quizás no les guste el webcómic por el simple hecho de que el dibujo no es lo suficientemente bueno, pero créanme, vale completamente la pena leerlo. A pesar de que a muchos no les agradó lo que hicieron con Garou, la pelea de cualquier forma se convirtió en uno de los combates más épicos y esperados por la comunidad, y para muestra de ello están las fan animation, las cuales solamente conseguirían elevar el hype para la tercera temporada del anime, y no solamente se quedaría ahí, ya que esto también ocasionó grandes expectativas para el siguiente enemigo, que en este caso sería Void del Vacío, el villano del arco de la aldea ninja. Aquí voy a ser breve con lo ocurrido en este arco, ya que este villano iba a ser algo parecido a lo que fue Garou Cósmico, ya que como dije antes, la comunidad tenía altas expectativas. Ellos querían ver algo similar a lo que sucedió entre Saitama y Garou Cósmico, y todo apuntaba a que lo conseguirían, ya que se hizo un redibujo en donde al villano, que en este caso era Void, se le dio un power up para hacerlo ver como alguien sumamente peligroso, para que diera una pelea igual a la que vimos anteriormente. A pesar de que sí se nos dio una pelea en donde volvimos a tener una demostración de poder entre Void y Blast, al final esta terminaría por ser desechada y reemplazada por una historia más apegada al webcómic. Esto fue algo que los fans agradecieron bastante, ya que nunca se debió alterar la historia que se había planeado desde su inicio. Pero ¿por qué sucedió todo esto? Algunos creen que se debe a lo que antes mencioné, el hype, pero posiblemente la editorial también haya tenido algo que ver, ya que el manga de One Punch Man se publica en la Tonari no Jou Jump, la cual está operada por Shueisha. Esto quiere decir que One no tiene total libertad creativa con respecto a su obra, ya que por si no lo sabías, en ocasiones la editorial presiona a los mangakas para que alarguen la historia. Esto claro si la serie resulta ser muy popular. La editorial también puede hacer sugerencias, revisar los borradores y a veces incluso exigen modificaciones si consideran que algo no es adecuado para el público o el tono de la revista. Es triste saber que esto sucede, ya que mata la creatividad de muchos y no permite traer nada nuevo, porque para la editorial es correr un riesgo a que salga mal. Es por eso que optan mejor por traer historias con desarrollos de tramas similares, ya que así se aseguran de que el producto sea un éxito y venda más. Esto explicaría por qué One Punch Man pasó de ser una historia
historia que parodiaba shonens a convertirse en uno, ya que debido a la popularidad de este, quizás la editorial le exigió cambios a One, como meter peleas exageradas y todo ese tipo de cosas, porque es lo que más vende hoy en día. Y la editorial no se equivocó, ya que el manga de One Punch Man sigue vendiendo copias, llevando aproximadamente más de 30 millones de copias vendidas. Como dato extra, el webcómic de One Punch Man se publica en la página oficial de One, en donde él obviamente tiene total libertad de subir lo que sea. Es por eso que la esencia del webcómic nunca se va a perder, ya que no hay nadie que lo presione para cumplir con ciertos requisitos ni nada por el estilo. Tristemente, el manga de One Punch Man perdió su esencia. La idea que One había creado de una historia que parodiaba a los shonens al final se convirtió en uno de ellos. Y lo peor de esto es que ni siquiera fue por decisión suya, sino que fue debido a los dos factores que comentamos antes, el hype y la editorial. Esta nueva versión ya va dirigida a otro tipo de público, uno que sí busca peleas llenas de acción y que la historia le da exactamente igual, porque lo que importa ahora es cumplir las expectativas del público y vender el mayor número de copias posibles. Pero aunque la esencia se haya perdido en el manga, todavía tenemos el webcómic. Este sí va dirigido a los fans que realmente aprecian las historias que One nos puede ofrecer. No me malentiendas, ambas historias son buenas. Hay cosas en las que el manga tiene sus aciertos, como lo es darle pasados a ciertos personajes, ya que gracias a esto las historias tienen más peso. En ocasiones se explican de mejor manera algunas cosas, pero también tiene sus errores, como lo es querer forzar la introducción de personajes, los cuales solo terminan afectando la historia. El webcómic también tiene sus puntos malos, como lo serían el ritmo de la historia, ya que a veces no se detiene a explicar ciertas cosas, pero también tiene sus puntos buenos, como lo es la narrativa. Y ahora también incluso el dibujo. One ha mejorado la calidad de su dibujo en estos últimos años, y esto se ve reflejado en los nuevos capítulos que ha sacado. A ti te puede gustar más una versión o la otra, y es completamente válido, pero algo es seguro: mientras las dos existan, no va a faltar las comparaciones por parte de la comunidad. Bueno gente, este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si es así, les invito a suscribirse, es gratis y a mí me ayuda mucho a seguir trayendo más contenido como este al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos estaremos viendo pronto.